En la mayoría de sus Biblias, el relato que encontramos en Lucas 18, del 18 al 30, tiene un título: El joven rico. Entonces mi sermón se llamará El joven pobre. Y le voy a decir por qué. Este joven es el ejemplo vivo del hombre que, al estar delante del juicio personal de Dios, ese juicio, esa revisión, esa visión del juicio de Dios sobre su alma, se devuelve a su casa para tomar de sus bienes, para usar la metáfora que el Señor colocó en Lucas 17. Este joven es el ejemplo en carne propia de lo que hizo la mujer de Lot. Este hombre es la aplicación viva de lo que es querer salvar su vida y la pierde. Es el monumento vivo de lo que significaba la parábola del fariseo lleno de justicia propia. Este joven es la encarnación del que, teniendo la oportunidad de entrar en el reino de Dios por Jesucristo, no lo recibe como un niño. Este hombre nos exhibe con su vida misma cómo operan los tropiezos que apartan a la gente de encontrar su salvación eterna. Nos debemos asombrar, hermanos, lo cerca que estuvo este hombre de su salvación, al menos en esta ocasión. No sabemos más qué pasó con él, puede que haya sido salvo después, pero al menos aquí estuvo cerca de ser salvo, pero se fue. Así como el punto del fariseo que oraba no estaba en los asuntos externos que él confesaba, porque recuerdo que en ese sermón dijimos que todo lo que él confesó era bueno en sí mismo, sino que el asunto con el hombre que leemos iba más allá de lo externo, mucho más allá de su aparente sinceridad. Note que en el caso de este joven tenía un deseo correcto que manifestó en la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hermanos, ¿este es un buen deseo? Preguntarse si acaso qué debe hacer uno para heredar la vida eterna. Pues por supuesto, hermanos, no solamente es un buen deseo, sin duda es el deseo que todos deberían tener. No qué hacer para ser feliz, no le preguntó eso. No le dijo: Señor, ¿qué haré para ser rico? ¿Qué haré para ser próspero? Sino, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Note que también este hombre tuvo una actitud correcta que manifestó cuando se acercó al Señor: Maestro bueno. Además que este mismo relato en Marcos 10:17 nos da una ampliación. Dice: vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Así que si es por el deseo que tenía de averiguar, por la pregunta que hizo, es correcta. Si es por la actitud que tuvo de humillarse y de reconocer Maestro bueno, es correcto. Además que este hombre se dirigió con esta pregunta y su actitud correcta a la persona correcta. Yo le pregunto, ¿habría otra persona más adecuada que nos respondiera a la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Se la hizo a Jesucristo mismo. Si alguien pudiera responder esta pregunta siempre: ¿qué haré, qué hacer para que el don de la gracia salvadora nos sea otorgado? Es Jesucristo. Y hace la pregunta correcta. No hay otra pregunta como esta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sin embargo, pese a todas estas cosas correctas que externamente hizo, este hombre se devuelve sin salvación. Se devuelve sin vida eterna, sin arrepentimiento. Él recibió la respuesta exacta a su pregunta, pero se fue no gozoso ni alegre, sino se fue triste y abrumado. El Señor responde con la sabiduría que tenía nuestro Señor y tiene nuestro Señor, atravesándolo con breves palabras, y atraviesa las capas de su corazón.
Fue al fondo, al centro mismo, a la fuente de donde brotan todas las incredulidades, todo orgullo y toda vanagloria. Este hombre que es identificado en la Biblia como un principal entre los judíos, es decir, un líder, un hombre prominente, se había acercado mucho a la vida eterna y se alejaba triste sin ella. Y esto porque el Señor le deja claro que es más que hallar salvación, es mucho más allá de externamente acertar en las cosas. Se trata del señorío de Jesucristo sobre la vida, y no solo de hacer preguntas correctas, ni de actitudes amables, ni buenas intenciones para con Dios. Qué importante esto. Que muchas personas piensan que desde que tengan la actitud correcta y se acerquen a Dios, serán salvos. O si se acercan a Dios haciendo las preguntas adecuadas, entonces son salvas. El Señor atraviesa su corazón y llega al centro mismo, donde desbarata todo el sistema que este hombre tenía. El Señor sometió a este hombre, en breves palabras, a un test, a un examen, a una comprobación espiritual profunda. El Señor sabe lo que le preguntan: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y es exactamente lo que va a responder, con claridad, pero magistralmente, ¿qué debe hacer él para heredar la vida eterna? Lo primero, el Señor le responde que no se puede heredar la vida eterna si no se reconoce la deidad y el señorío supremo de Jesucristo. El Señor está respondiendo una pregunta. Y el Señor le responde que nadie puede ser salvo a menos que reconozca en Jesucristo su deidad, es decir, la condición que Él es Dios y que Él tiene el señorío supremo en la salvación. Y esto es útil para todos nosotros. Nadie puede ser salvo. Nadie esta mañana, nunca y siempre va a aplicar esto. Nadie puede llegar a ser salvo de sus pecados a menos que reconozca que Jesucristo es Dios y a menos que reconozca que Jesucristo es Señor de la salvación. Que Jesucristo es Dios y que solo Jesucristo tiene el dominio, el poder de salvar a alguien. Y esto lo hallamos en el versículo 19. Cuando este hombre le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. La manera como el Señor responde a este hombre demuestra que se estaba dirigiendo a él de forma muy superficial. El Señor nota que en estas palabras, Maestro bueno, realmente este joven no está implicando el alcance que estas palabras tienen. El Señor aquí parecería que está negando su bondad al decir: no hay ninguno bueno sino Dios. Es decir, no me llames bueno a mí porque yo no soy bueno, sino solo Dios. No, así no se debe interpretar. Más bien es una afirmación de su deidad, del hecho que Él es Dios. ¿En qué sentido? Tú me llamas bueno y debes reconocer algo, que solo Dios es bueno. Así que si me estás llamando bueno, es mejor que midas el alcance de tus palabras. Porque si solo Dios es bueno y me estás diciendo bueno, entonces ¿me estás reconociendo como Dios? ¿O solo me estás reconociendo como un simple maestro? ¿Me hago entender? El Señor lo enfrenta a una realidad. Solo Dios es bueno. ¿Por qué entonces este hombre lo estaba llamando bueno? ¿O no entendía el alcance de sus palabras? ¿O estaba reconociendo que Jesucristo es Dios y por lo tanto bueno? Él debería, este hombre, según el Señor Jesucristo, no solo reconocer esa bondad general que se le reconocen a algunos maestros,
sino que si se acerca a él a hacer esta pregunta y le reconoce su bondad, es porque le reconoce su deidad. Las palabras del Señor nos indican que este hombre no creía que el Señor fuera bueno en el sentido más elevado de la palabra, es decir, bueno en el sentido de como Dios es bueno, sino en el sentido de como los maestros de su época eran buenos. No era más que una adulación superficial. El Señor sabía que si este hombre había de ser salvo, debía enfrentarse a la norma absoluta de bondad, y esto es Dios. Este hombre quería el concepto de un rabí, no el concepto de Dios sobre sí. Seguramente cuando se acercó a muchos de sus maestros, de sus rabí, llamándoles maestro bueno, todos ellos se voltearon y lo felicitaron por la calidad de hombre que era él. Pero este hombre no debería ser calificado por maestros buenos. El Señor lo acerca a la norma perfecta. No hay nadie bueno, sino solo Dios. Nuestro Señor Jesucristo, lo acerca a la luz divina, a la amonestación de Dios, le pone un alto y le hace conocer su carácter divino y que debe estar dispuesto a aceptarlo así. Solo Dios es bueno en sí mismo, y si alguien desea ser salvo, debe considerar que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es Señor en la esfera de la salvación. Si este joven iba a heredar la vida eterna, debería ir a Jesucristo reconociendo en él más que un maestro, sino a Dios mismo. Si alguien viene buscando salvación, debe ir a Jesucristo buscándolo como Dios, porque ninguno hay bueno, sino solo Dios. Como hemos afirmado, muchos están dispuestos a reconocer en Cristo a un buen maestro, pero no más. Que fue un gran hombre, que dijo cosas importantes, pero no Dios. Si no reconoces que Jesús es Dios, si no reconoces que Jesús es el Cristo, tampoco lo escuches como maestro, porque no tendrá nada que decirte como un simple maestro. Si no reconoces que Jesucristo es Dios, tampoco lo consideres maestro, porque Él no tendrá nada que decirte como maestro, a menos que lo consideres Dios. Porque el mismo que es profeta para nuestra instrucción, o maestro si quieres, para nuestra instrucción, también es sacerdote para nuestra salvación y rey para gobernarnos. Uno puede decir, oh sí, quiero maestro bueno. Queremos alguien que nos diga, pero no alguien que nos someta, no alguien que nos salve. Quien no reconozca a Jesucristo como Dios, entonces que tampoco lo escuche como maestro, porque el Señor no tiene nada que decir a los hombres aparte de su deidad. Como Dios es maestro, como Dios es profeta, como Dios es rey, como Dios es sacerdote. Pero si no lo reconoces como Dios, tampoco lo reconozcas como maestro, porque Él no está al nivel de ningún maestro humano. Este hombre quería venir a Cristo para que este maestro bueno lo calificara, lo confirmara en los caminos en los que él ya estaba andando. Pero el Señor Jesucristo le deja claro que con él no es así. Usted toma a Jesucristo como es Él, tal y como Él se ha revelado en el Evangelio, o lo rechaza. Pero usted no puede partir a Jesucristo y quedarse con algunas cositas de Él y rechazar otras cositas de Él. Lo toma todo, como Él se revela en el Evangelio. ¿Cómo se revela Cristo en el Evangelio? Como sacerdote, como rey y como profeta. Y solo así Jesucristo tiene algo que decirnos a nosotros. Y es en esa virtud que responde a la pregunta, ahora sí, le voy a decir qué hacer para ser salvo.
salvación no solo tiene que ver con Dios, tiene que ver con Jesucristo y como éste se ha revelado en el Evangelio. Recuerdo que el Señor está respondiendo una pregunta, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Segundo, el Señor le deja claro que no se puede heredar la vida eterna si no se reconoce el fracaso absoluto de la justicia propia. Ya lo había hablado, ¿verdad? Hemos visto eso en sermones, lo ha estado repitiendo de muchas formas. Y el Señor le deja claro a este joven que nadie podrá heredar la vida eterna si no reconoce el fracaso absoluto de la justicia propia. Es decir, hermanos, el Señor se vuelve a este hombre y en pocas palabras le dice que si quiere hacer de su propia justicia, esa que nos viene por obedecer, por ser rectos naturalmente, si quiere hacer de eso el fundamento de su salvación, no podrá heredar la vida eterna. La puede heredar, primero, si reconoce que Jesucristo es Dios y Señor en la salvación, y segundo, si reconoce verdaderamente que nuestra justicia propia ha fracasado, que ninguno puede llegar a ser salvo de pie en su justicia propia. ¿Dónde le dice esto? Mire el versículo 20. Se está tratando aquí con un maestro. Este es un maestro de doctorado, nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que mirar cómo él responde. Mire cómo se lo dijo. Versículo 20, la pedagogía del Señor. Se voltea y después le dice, ninguno hay bueno sino solo Dios. Le dice lo siguiente, los mandamientos sabes. No adulterarás, lo pasea por la segunda tabla de la ley. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y por supuesto, no podemos concluir que a la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, guarde la ley, que así uno se salva. Es un maestro, es un maestro. ¿Y qué le está diciendo a este hombre? El Señor sabe que no hay mejor manera de reconocer nuestro fracaso delante de Dios que pasearnos por la ley. ¿Ya? El Señor toma la ley, el decálogo, la ley moral. Él le da muchos usos, pero uno de esos usos es desanimarnos completamente para que creamos que somos buenas personas en nosotros mismos. Así que cuando usted se crea que es una buena persona, lea los mandamientos. Y ahora sí respóndase si usted es una buena persona. Y entonces, el Señor sabe en qué condición viene este hombre, él está muy seguro de sí mismo, y le dice, ¿usted quiere heredar la vida eterna? Y lo pasea al menos por la segunda tabla de la ley. Los mandamientos sabes, aquí están. No hay otra manera en que uno entienda el absoluto fracaso de la justicia propia si no es por la ley, y no hay otra manera de sentir la necesidad absoluta de Jesucristo si no es por la misma vía. Porque cuando usted se pasea por la ley y dice yo soy un fracaso, visto de acuerdo a la ley de Dios, no he guardado ni un mandamiento, la ley misma, dice la Escritura, nos lleva a Jesucristo para ser justificados. El Señor lo enfrenta al camino imposible para un hombre, ser justificado por la ley. El individuo tendrá que responder con respecto al cumplimiento de los mandamientos sin faltar, porque como dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué se puede decir que alguien que pretende obedecer la ley para ser salvo está bajo maldición? Le voy a decir por qué. Porque tiene que permanecer en todas las palabras de la ley. Si falta en una, cae bajo maldición. Y este es el paseo que el Señor le está dando a este hombre, al menos por la segunda tabla de la ley de Dios. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
En otras palabras, el Señor le dice, muy bien, hombre, que estás aquí de pie en tu justicia propia. ¿Sabes los mandamientos? Anda conforme a ellos. ¿Con qué fin lo hizo? Con el fin de que este hombre mirara su interior y dijera, miserable de mí. ¿Este es el camino de la salvación? ¿Esto es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? No puedo hacerlo. Y cuando este hombre debió caer arrodillado ante el Señor, ¿qué hizo? Versículo 21, le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo les dije en el sermón de la justicia propia que la justicia propia enceguece. Y no hay peor ciego que el que se cree bueno. Bájelo de ese pedestal. Bájelo de ese pedestal. Este hombre, el Señor le ha hecho una bondad. Le ha alumbrado con la ley y dice, ¿cómo está su medida? A ver, mídase con respecto, al menos con la segunda tabla. Esa que tiene que ver con el prójimo. Y este hombre, enceguecido por su justicia propia, dice, ¿es eso? Desde niño lo he guardado. Este hombre estaba convencido y tan convencido de su justicia propia que así se lo hace saber al Señor Jesucristo. ¡Qué vergüenza! Yo siento pena ajena por eso. Me siento ruborizado. Que ese hombre pecador le diga al autor de la salvación, ¿es por ahí? Yo puedo ser salvo por las obras. Ay, Señor, yo hubiera dado la vuelta y no sé, hubiera metido la cabeza en un hueco. Este hombre confiaba en algo totalmente absurdo, pero estaba sinceramente creyendo que él lo hacía. Confiaba en sus logros, en su esfuerzo propio. Creyó que cumplía los mandamientos desde su juventud. Y esto nos hace ver que este hombre, a pesar de que era un principal entre los judíos, desconocía al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no califica por promedio. Es todas o ninguna. Es perfecto o es nada. Y este hombre, tan docto en la ley, nos muestra que tampoco conocía la ley y su propio corazón. ¿Qué ceguera tenía este hombre? El Señor envía al verdugo de la ley para que atraviese su justicia propia, para que supiera que no solo no cumplía con la ley, sino que evidenciara ese ídolo que lo tenía enceguecido toda su vida, la cual era sus bienes materiales. Pero este hombre sabe cómo esquivar el primer golpe del verdugo. El Señor afila su hacha para cortarlo, y este hombre esquiva el golpe diciendo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. De manera que el Señor, tan bueno que es, le personaliza, esa es una palabra moderna, ¿no? Le personaliza, le customiza, digamos personaliza el mandamiento con una sencilla comprobación. Así que este hombre que está haciendo el ridículo, todo esto lo estás guardando de tu juventud. Muy bien, vamos a personalizar esto para tu bien. Así que el Señor toma y le aplica la regla de la ley a este hombre. El versículo 22 nos dice la pedagogía divina. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. En el texto paralelo de Marcos 10, tomando tu cruz. Note esto. La mejor muestra de en verdad saber si todo esto lo había guardado desde la niñez era recordarle que la ley tenía 2 tablas. La primera dice en su primer renglón, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bien, entonces vende todo lo que tienes y sígueme. Note el orden. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, querido joven?
Oh, sí, sí creo. ¿Por qué no lo demuestras vendiéndolo todo? Entonces la tierra se debió abrir bajo los pies de este hombre, porque estaba dispuesto a darlo todo, menos a sacrificar su Dios. Tóqueme todo, menos mi Dios. Lo que pudiéramos decir que con el test, que tenía solo 2 preguntas. Primera pregunta: ¿ama este hombre a Dios con todo su corazón, alma y mente, que está dispuesto a venderlo todo? Primera tabla de la ley, fuera, no cumple. Pues le dice: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Segunda tabla: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estás dispuesto a demostrar que amas a Dios vendiéndolo todo? Y segundo, ¿estás dispuesto a amar a tu prójimo dándole todo lo tuyo a tu prójimo? ¿Le amas tanto? Así como dices desde pequeño, ¿verdad? Desde pequeño amas al prójimo. Desde pequeño has demostrado entonces honrar a Dios, tanto que el dinero no debe ser un Dios para ti, ¿verdad? Y has amado tanto al prójimo que estás dispuesto a desprenderte de lo que no es tu Dios para darlo al prójimo, ¿verdad? Segunda pregunta de la tabla. Primera, mala. Segunda, solo son dos, amigo. Solo son 2. Segunda, esto es lo que has guardado. No vamos a ser exhaustivos, querido joven. Solamente generales. ¿Es tu caso? Este hombre vivía en un espejismo, en un holograma, y se le apagó. Su cumplimiento de la ley era superficial, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley no viene la salvación, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, cuando creía cumplir la ley, se llenó de orgullo, de autojustificación. Esto quiere decir que se acercó a la ley de Dios sin sacar el beneficio que brinda la ley. ¿Qué beneficio es? Conocer a Dios, conocer su incapacidad, llevarlo a Cristo, ¿no? Él se creó una idea superior de sí mismo al creer engañado que la cumplía, cuando fue realmente puesto a prueba de su cumplimiento a la ley, pero frente a Jesucristo, no como maestro bueno, sino como Dios. Si en realidad estaba dispuesto a reconocer al señorío de Jesucristo sobre todas las cosas, este hombre se derrumbó. Y es exactamente aquí, ya que había esquivado el primer golpe del verdugo, que con este segundo golpe quedara quebrado, derrumbado, experimentando quizás por primera vez su insuficiencia e incapacidad, y hubiera clamado al Señor, delante del cual estaba misericordia, y hubiera dicho: ahora sé que nada de lo que he hecho me hará heredar la vida eterna. ¿Qué debo hacer? Creo en ti. Hermanos, pero este hombre era pobre. Amaba a sus 2 ídolos, el ídolo de su justicia y el ídolo de sus bienes materiales. Por eso, en tercera medida, hermanos, y final, el Señor le hace saber que no se puede heredar la vida eterna si no se derrumba la idolatría en el alma. Ay, hermanos, el Señor ya había metido ese bisturí muy hondo, pero no ha acabado de operar. Y el Señor le hace saber que nadie puede heredar la vida eterna si no reconoce a Jesucristo como Dios y Señor, si no reconoce el fracaso de su justicia, pero si no derrumba la idolatría que hay en su alma. Los versículos 24 y 25 son tristes. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, este hombre se
Se entristeció. Es una pregunta, ¿no? Y el Señor se la responde bondadosamente. En vez de estar feliz por la respuesta del Señor, va triste. Cuando el Señor se dio cuenta que se había entristecido mucho, ¿cómo habrá sido, hermano? Que la Biblia dice que se entristeció mucho. ¿Cómo habrá cambiado su gesto, su postura? Y el Señor dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entiéndase aquí, los que la tienen como su Dios, los que se apoyan, los que confían. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquí entiéndase rico, no solo en dinero, sino aquel que es rico en justicia propia también, en todo lo que represente una riqueza que no deje entrar al reino de Dios. Recuerde que el asunto de fondo de estos relatos que hemos venido estudiando en sermones anteriores es el reino de Dios, el señorío de Dios sobre los hombres con su evangelio. Este texto también se trata de señorío. Entonces el Señor apuntó directamente a aquellas cosas que estaban reinando en la vida de este hombre. A todo, como decimos los cristianos, a todo lo que estaba sentado en el trono de ese hombre, en el trono de su corazón, en la parte más alta de su corazón. Y a donde el Señor disparó a los dos ídolos que lo sostenían como las dos piernas. Uno, el ídolo de su justicia propia, porque él se creía bueno. Y segundo, el ídolo de sus riquezas. Y aunque no son los dos únicos ídolos, hermanos, en este caso, allí disparó el Señor. Entendiendo, hermanos, lo que pasaba en el corazón de este hombre, comprendemos que este joven realmente no estaba viniendo a Cristo sediento de vida eterna como un pobre mendigo. Más bien estaba parado en su justicia propia, abrazando con sus dos manos sus riquezas, a la que solamente quería añadirle a Jesucristo. Es decir, imagínese si a mi justicia propia y a mis bienes materiales le añado la seguridad de la vida eterna. ¿Ah? ¿Qué tal? Este hombre no vino sediento a Cristo. Él no dijo, no tengo nada y si Cristo no me salva, pereceré. No, él ya era rico. Él ya era rico en sí mismo y solo quería añadir otra riqueza más a su vida. Y esta riqueza era Jesucristo. Así que, voy rico, estoy bien, solo quiero añadir a mi bien otro bien más, la vida eterna. Oh, así no es como uno viene a Cristo, queridos amigos y hermanos. Este hombre no va a Cristo como lo único a lo que se debe aspirar. Él lo vio como otra ganancia a conseguir. Y esto destruye el verdadero seguimiento a Cristo, que reclama que Cristo sea el todo en el individuo y reclama que todo lo demás quede bajo él. Estos ídolos habían crecido con él. Su vida era religiosa y ejemplar, pero su corazón estaba dividido entre Dios y sus ídolos, en este caso su justicia y sus riquezas materiales. Y este fue el tropiezo que le impidió venir a Jesucristo para heredar la vida eterna. Ya el Señor lo había dicho, porque ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Usted no puede minimizar la fuerza del ídolo de las riquezas temporales. Hermanos, creo que tengo un sermón en el cual dije que las riquezas temporales han sacado a más gente de la vía de la salvación que cualquier otra cosa. Unas monedas lo sacan a usted. Un salario. Eso saca. ¿Qué sacó, hermanos? Además de su incredulidad, por supuesto, a Judas del camino.
Por eso el Señor advirtió, mirad, en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso el Señor reprende a sus discípulos en Lucas 12:29 al 31. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. El Señor concluyó una parábola que retrataba a un hombre así en Lucas 12:20 y 21. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El Señor en Lucas 16:15 enseñó que lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Y en Lucas 14:33 dijo que para ser discípulo de Cristo, dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y enseñó a hacerse bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Lucas 12:33 y 34. ¿Por qué tanta enseñanza del Señor Jesucristo acerca de los bienes temporales, de las riquezas temporales? Hermanos, este es un ídolo que nadie debe minimizar. No significa que solo los ricos tengan ese problema. Para el rico es un tropiezo lo que tiene, como para el pobre es el tropiezo lo que anhela tener. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos, y lo que fue las riquezas para el joven rico puede ser para nosotros otra cosa, pero un ídolo siempre reclama el primer lugar, y que a menos que nos arrepintamos y dobleguemos a Cristo, será nuestro mayor tropiezo. Permítanme aplicar este sermón. Lo primero, quiero enfrentarle a usted que no ha creído en Jesucristo, que no ha renunciado a sus ídolos, que sigue pensando en su justicia propia o tiene alguna riqueza en su corazón, está en la persona que está tan llena de ella misma, que esa riqueza le es tropiezo para venir a Jesucristo. Yo le pregunto, ¿cómo usted va a reaccionar ante esta verdad? Como el hombre rico, pues lea con tristeza el versículo 23. Entonces él, oyendo esto, se puso triste porque era muy rico. Oh, hermanos y amigos, este hombre se entristeció, se vio a sí mismo, sus pensamientos se turbaron y se fue, pero se fue impenitente, es decir, sin arrepentimiento. Prefirió seguirse abrazando a su propia justicia, prefirió abrazarse otra vez a sus riquezas que seguir al Señor. Ay, si tan solo fueran asuntos de palabras correctas, este hombre hubiera sido salvo. Si el asunto fuera de la actitud externa de arrodillarse o de dirigirse al Señor de cierta manera, si así fuera de fácil, este hombre hubiera sido salvo. Si el asunto fuera de la oración correcta, como le hizo al fariseo, o como la actual oración del pecador, ay, ¿quiere ser salvo? Ore estas palabras, una oración que creo que en sí es correcta. Si tan solo fuera un asunto de la sinceridad, pero no es así, el asunto es más profundo. Tiene que ver con los ídolos del corazón. Tiene que ver no con algo suyo, tiene que ver con usted completamente. Se trata de desplazar todo lo que hay en el trono de su vida para entronizar a Jesucristo por medio del arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. El Señor le mostró a este hombre lo que requiere el discipulado, es decir, lo que requiere ser seguidor de Jesucristo. No solo algo del hombre, no mucho del hombre, no casi todo del hombre. El discipulado requiere
todo de la vida del hombre. Dirían los antiguos, el Evangelio le costará a usted todo, todo. Dios no quiere su tiempo, Dios no quiere su dinero, Dios no quiere sus capacidades. Dios va por todo usted, con todo y lo que tiene. Y así es un discípulo de Cristo. Aquí este hombre traicionó lo del maestro bueno. ¿Y cómo sabemos que era una adulación superficial? Porque si realmente lo reconociera como un maestro bueno, pues hubiera dicho lo que el maestro bueno le enseñó. ¿Por qué no obedeció? Porque realmente no lo considera como un maestro. Y los que no creen deben enfrentar esta realidad. ¿Usted qué dice? Bueno, sí, yo no he creído, pero yo oro a Dios. Sí, porque Dios, claro, el Señor, todopoderoso, el omnipotente. ¿Verdad? ¿Es el omnipotente? ¿Es el todopoderoso? ¿Es Dios? ¿Por qué no obedece? Lo suyo, mire, palabras. Porque si lo reconoce como Dios, se doblaría a ese Dios y a las palabras de ese Dios. Enfrente esto, querido amigo, por favor, por favor. Este hombre no quería aprender, quería afirmar sus razonamientos. Encontró con que Dios los desaprobó. Querido amigo, no se califique usted mismo con sus propias reglas, con sus propias normas. No prenda la pequeña velita que usted tiene para alumbrar su vida y calificarse si en usted hay tinieblas o hay luz. No la prenda. Por favor, vaya a la luz, a la norma general, a la norma grande que es el carácter de Dios. Mucho más algo tan importante como ¿qué haré para heredar la vida eterna? Usted no puede responder esa pregunta. Usted no puede acomodar el discipulado a usted mismo. Usted no está autorizado para recortar la cruz donde le talla. Usted debe seguir a Jesucristo como Él se revela en el Evangelio. Cuando usted es confrontado por el Evangelio, no se devuelva triste y siga abrazando sus ídolos. Más bien caiga de rodillas en su corazón. Este hombre no se arrepintió al haber sido puesto sin salida, donde debió rendirse, se levantó, se fue triste. Prefirió atesorar para sí mismo las ganancias perecederas. Prefirió convivir con su orgullo estando tan cerca de la salvación. ¿Y usted, pecador, quiere heredar la vida eterna? Confíe en Jesucristo con todo su ser. Quite el ídolo que lo impide. Haga de Cristo su tesoro para heredar la vida eterna. Sígalo a Él. Sin los afectos arraigados en sus dioses, tiene que entregarse absolutamente a Cristo, nada sirve. Es un buen momento de enfrentar la realidad en su propia vida. Haga un análisis de la persona que usted es y compárese con el seguimiento de Cristo. Y segundo, ¿por qué no reaccionar como los discípulos del Señor? Aquí no hemos hablado de los discípulos, pero en todo este relato los discípulos estaban mirando. Y esto es lo que les distingue como santos hombres de Dios. El Señor estaba hablando con el hombre, con este joven. Pero ellos tenían tanta sed del Señor que no dejaron de identificarse con cada una de las palabras y cosas que estaban viendo allí. Es como si ellos sintieran que el Señor les estuviera hablando a ellos. Estos santos hombres estaban tomando estas palabras muy personales, pese a que el Señor estaba hablando era con otro. Ellos se la estaban tomando para ellos. No estaban mirando de lejos este episodio para decir, tremendo lo que le está diciendo
al hombre. No, hermano, se lo estaban tomando muy en serio. Tampoco dijeron, él, creyéndose justo, ¿no? No es como nosotros, que sí lo somos. No, hermanos. Estos hombres a la distancia se sintieron tan aludidos, tan representados por ese joven y tan aludidos por las palabras de Cristo, tan identificados, pese a que no eran ricos en dinero, y al verse con esos restos de justicia propia, al verse descalificados, tan poco aptos, se descalificaron a sí mismos. Suele pasar que los mejores corazones son los que piensan peor de sí. Y estos hombres que lo habían abandonado todo para seguir al Señor se ven incapaces e insuficientes. Estos hombres que sí sabían que era dejarlo todo para seguir al Señor se vieron tan débiles. Dice la Biblia en el versículo 26, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Mientras el hombre dijo, todo esto lo he guardado. ¿Es eso? Estos hombres estaban hundiendo allí mismo de pie. Estaban diciendo, estamos entendiendo el punto. Estamos entendiendo el punto. Y si eso es así, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Mientras que el Señor dejó ir al hombre rico en sí mismo, a ese pobre hombre que solo tenía su justicia propia y sus riquezas, se volteó a sus discípulos y los alentó así. Uno, les anunció que si bien la salvación está por fuera del alcance del hombre pecador, es Dios quien da la salvación. ¿Quién podrá ser salvo?, dijeron ellos angustiados. Y el Señor les dice, ustedes mismos no pueden, pero Dios sí. ¿Se están viendo con sus ídolos? ¿Se están viendo con su justicia propia? ¿Se sienten hundir? Pues lo que es imposible para los hombres, salvarse, es posible para Dios. Dios puede desarraigar la justicia propia, puede salvar a un individuo, puede desarraigarlo de sus ídolos. Hermanos, amigos, ser salvo no es difícil, es imposible para los hombres. Y lo que para los hombres es imposible lograr, para Dios es posible. Usted no puede venir a Cristo, sus ídolos son innumerables. Usted puede estar muy cerca de la salvación y aún así perderse. Entonces, ¿qué haremos? Clame a Dios, clame con desespero al Dios Santo, que Él puede salvarlo si usted va humillado a Él, si usted por la gracia de Dios está dispuesto a someterse a Cristo. Venga con confianza, venga hoy, arrepiéntase y crea, porque para lo que usted es imposible, para Dios no. Él salva pecadores. Lo segundo, les anunció que nadie se somete al señorío de Cristo en vano. Versículos 28 al 30 dijeron, entonces Pedro dijo, he aquí, Señor, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. El Señor les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos o cualquier ídolo o cualquier riqueza por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aunque su riqueza mundana no era tan grande como la del joven, no tenían propiedades y si las tenían las habían dejado, sin embargo todo lo tenían, todo lo habían dejado por amor a Jesucristo. ¿Para qué? Para seguirlo. El Señor les dice que nadie ha dejado la comodidad de su estado por Jesucristo, que no reciba más ahora. Y después, la vida eterna. En este tiempo presente recibe las gracias, los consuelos del Espíritu, los placeres de la comunión con Dios y la buena conciencia. Son ganancias que con nada se compran. Y al final, la vida eterna. Pero el Señor les dice algo al finalizar.
que está en Marcos 10:31, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Así sella el Señor esta enseñanza. ¿Y por qué les diría esto el Señor? El Señor les dijo que por mucho tiempo sus discípulos, estos que no son ricos para con las cosas del mundo, van a parecer perdedores en el mundo, pero luego serán vindicados. Muchos primeros, como este joven, serán postreros, últimos, y muchos últimos, como ustedes los discípulos, serán primeros. Yo les explico. ¿Cuántas cosas vamos a perder, ver perder y tener que perder en esta vida con tal de seguir a Jesucristo como discípulos fieles? Ver perder oportunidades, relaciones, algunas comodidades si es necesario, con tal de seguir a Jesucristo. Aquí voy a advertir que no es que uno las pierda por imprudencia, pereza o mala administración. No. Es aquello que se pierde por querer seguir a Jesucristo. Por allí está el hombre que abandonó un negocio de pecado por seguir a Jesucristo. Una mujer que dejó ir el partido de su vida porque no era creyente. Podía ser lazo para sus pies. El joven que prefirió perder una amistad que lo tentaba al mal por seguir a Cristo con fidelidad. Por ahí está la iglesia que se negó a adulterar el evangelio y perdió influencia y que su iglesia fuera de multitudes. Creyentes pudieron tener otra casa, una mejor, una mayor, un carro más nuevo, pero decidieron invertir en el reino. El mundo, ¿qué les dirá? Conformistas, perdedores, faltos de aspiraciones, mediocres. Serán postreros en esta vida, serán los últimos en esta vida. Pero es que no saben que tenemos un tesoro. Un día los justos resplandecerán como el sol al lado del Padre, y los demás tendrán tormento eterno. Fueron los últimos aquí, serán los primeros allí. Otros son los primeros aquí, los más importantes aquí, y allí serán leña que hace arder el fuego eterno. Que seamos como el discípulo pobre y no como el joven rico. Oremos.